Bueno, damos gloria al Señor. Amén. Y bueno, aquellos que vienen meditando justamente, como decía, este libro de Daniel, vienen disfrutando de estas riquezas, ¿no? De estas cosas tremendas que el Señor nos habla. Y de nuevo, yo ayer me gozaba porque justo pensaba, ¿no?, en la meditación que tenían en los jóvenes ayer, y justo le tocó unos pasajes hermosos, ¿no? Y qué lindo que se puedan alimentar de esto y se puedan fortalecer, ¿sí? Que puedan estar fortalecidos, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles, ¿sí? Cada vez se va a complicar más las cosas, amén. Pero qué bueno que puedan tomar estos modelos, estos ejemplos, y en este caso particular de jóvenes, ¿no? De jóvenes que decidieron jugarse por Dios, ¿sí? Y como decía el otro día, aún en medio de un mundo idólatra, se movieron igual, testificaron de Dios igual, y Dios los bendijo igual. ¿Me está entendiendo? Entonces podemos decir, no solamente por las bendiciones que podemos recibir, y lo vemos que ellos constantemente muestran eso, ¿no? Que no les interesaba ni siquiera el lugar, ni la posición, ni las riquezas que habían adquirido, ¿no?, por la bendición y la protección de Dios, sino que a ellos lo único que les importaba era seguir adorando a su Dios, el único y verdadero Dios. A pesar de que estaban cautivos, como decía el otro día también, a pesar de que no estaban en su tierra, porque habían sido expulsados, ¿sí? Habían siendo llevados cautivos justamente por causa de ser desobedientes a los mandamientos de Dios. Amén. Por eso tenemos que orar, hermano, y tratar de hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano para que en nuestra nación, ¿sí?, no se lleven a cabo justamente leyes que no agradan a Dios, porque eso tarde o más temprano va a tener su consecuencia, ¿sí? ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Y vemos la historia justamente de estos muchachos, ¿no? En este caso habla más puntualmente de los amigos, por ahí podemos decirle, de Daniel, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, que bueno, esos son los nombres que le pusieron ahí, pero eran también como Daniel, muchachos de la tribu de Judá, ¿sí? Príncipes, ¿sí? La otra vez habíamos comentado algo de esto, ¿no? Y vemos que en esta oportunidad, bueno, no aparece Daniel en la historia, ¿sí? Recuerden que Daniel, Dios, ¿no?, a través de Nabucodonosor, lo puso a Daniel, por su fidelidad lo puso. ¿Se acuerdan que había descifrado el sueño de Nabucodonosor, del rey? Y luego de esto, Nabucodonosor reconoce justamente que el Dios de Daniel era el Dios de Dios, se dice, ¿no? Algo así. Y lo pone en un lugar sobre todos los demás gobernantes, ¿no es cierto? Vamos a decir ministros, por así decirlo. Entonces, algunos creen que en esta oportunidad, ¿no?, Daniel no estaba dentro del imperio, ¿sí? No estaba allí porque quizás estaba cumpliendo alguna misión diplomática fuera del imperio, fuera de este lugar, ¿no? Pero quedaron sus amigos, que tanto Sadrac, Mesac y Abednego eran gobernadores, ¿no? Eran gobernadores. Y estaban ahí, y dice la Escritura, que, bueno, no leí todo, ¿no?, porque si teníamos que leer todo era bastante, igual leí bastante, pero dice la Escritura que a este rey se le ocurrió hacerse, ¿no?, una estatua de oro, ¿sí? Una estatua de oro, se cree que tenía 27 metros de altura por 2 metros de ancho, ¿sí? Esas serían las medidas que nosotros más manejamos, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de esa estatua? Era que al sonar los instrumentos musicales, ¿sí?, todas las personas del reino que estaban ahí, principalmente gobernadores, ministros, etcétera, etcétera, se postrasen y adorasen a esa estatua igual que a otros dioses, ¿sí? Bueno, ocurre esto, ¿sí? Ocurre esto, y todos se postran, todos adoran, todos se inclinan ante esa estatua de Nabucodonosor como si fuera un dios, pero Sadrac, Mesac y Abednego no lo hacen, ¿sí? Y bueno, después vemos que más adelante alguien justamente empieza a ver la situación y ya tengamos en cuenta algo, ¿no? Ellos eran gobernadores, dijimos, ¿no? Y fueron puestos por Dios, pero también por consejo de Daniel. Este es un dato interesante, ¿no? Que si ustedes miran hacia atrás, cuando a Daniel lo ponen por sobre todo, Daniel, les menciona al rey, a Sadrac, Mesac y Abednego, y le dice para que lo ponga sobre los negocios del rey, le dice.
Y yo pensaba, no, qué lindo principio, un principio cristiano, ¿sí? Ama a tu prójimo como a vos mismo, ¿sí? Pero también la Escritura dice que debemos preferir, dice, a los de la fe. ¿Amén? Ellos tenían la misma fe, la misma obediencia, y Daniel lo sabía. Y sabía que no iban a fallar, y los puso ahí. Y el rey aceptó y los puso como gobernadores. Mirá vos, de llegar cautivos, de repente a ser autoridades en un lugar, con las riquezas, el poder y la autoridad, ¿no? Justamente que eso traía consigo. Amén. O sea, ellos estaban en una posición, hermano, bien alta. Y frente a esta circunstancia, la amenaza, ¿cuál era? Que cualquiera que no obedeciera iba a ser echado al horno de fuego. O sea, la muerte. Ellos sabían muy bien que este rey cumplía lo que decía. ¿Y qué decidieron ellos? Por eso esto le da mucho más valor, hermano, y tenemos que ver el entorno y la vivencia de estos muchachos, ¿no? Porque le da mucho más valor a las acciones que llevaron adelante. En este caso, la inacción de adorar a un Dios que no era su Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué digo esto? Porque ¿sabe qué me hacía pensar a mí? En mucha gente, muchas personas, hermano, que yo he visto en todos estos años, venir al camino de Cristo. Venir al camino de Cristo, como se dice, con una mano atrás y una adelante. ¿Se sigue usando esa frase todavía? Ahora sí, pero parece que son los más grandes nomás. Bueno, para los más jovencitos, es venir sin nada. Venir sin nada. Sin tener a veces apenas lo opuesto, ¿no? Y nada más. Muy mal económicamente, para que entienda más claro, por ahí en medio de la pobreza total. Y Dios los levantó. Porque empezaron a obedecer a Dios, se volvieron al Señor, ¿no? Y como dice la palabra, empezaron a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe qué? Dios empezó a añadirle las cosas que le faltaban. Y lo he visto. Y a muchos no solamente los prosperó con lo que le faltaba, sino que les dio mucho más todavía. ¿Sí? Les dio mucho más todavía. Pero ¿sabe qué? Algunos, no todos, gracias a Dios, ¿no? Cuando crecieron y estuvieron mejor y estuvieron bien, se olvidaron de que tenían que seguir adorando al único y verdadero Dios. Y empezaron a adorar a otros dioses. Y muchos se apartaron, y muchos se quedaron, y muchos volvieron atrás. Lamentablemente, lo he visto. ¿Sí? Y también he visto otros que han llegado justamente con problemas de salud. Pero mal. ¿Qué pasó? Escucharon la palabra, recibieron a Cristo en sus vidas, en sus corazones, empezaron a buscar el reino de Dios y su justicia, y eso que le faltaba le fue añadido. Recibieron sanidad. Pero muchos con el tiempo empezaron a hacer cosas que antes no podían hacer y se terminaron olvidando del Dios Altísimo, del único y verdadero Dios. Se olvidaron. Al principio estamos desesperados, Dios es pero después ya no tengo tiempo para Dios. Sin embargo, estas personas, ¿sí? Estos muchachos, a pesar de que tenían escúchenme, gobernadores. ¿Usted cree que no tiene, bueno, no sé la idea que nosotros tenemos hoy de gobernadores o de políticos, ¿no? Actual, por ahí decimos esto no hacen nada, ¿no? Pero bueno, que Dios bendiga a nuestras autoridades y que todo cambie. Pero en esa época tenías que ocuparte. Y eran hombres justamente fieles en su trabajo, que se ocupaban pero no dejaban de lado, ¿sí?, su adoración a Dios. Después lo vamos a seguir viendo también en la vida de Daniel. Estos muchachos hacían lo mismo. Daniel tenía la costumbre de orar, dice, como hacía todos los días, apartaba un tiempo, dice que abría, es hermoso. Amén. Y estos muchachos hacían lo mismo, tenían las mismas costumbres, eran fieles a Dios. Y no se olvidaron cuando llegó el momento en que estaban bien, en que estaban bien fuertes, en que estaban fortalecidos, en que estaban sanos, que estaban prósperos. No se olvidaron y entendieron y estaban dispuestos incluso, como lo hemos leído, ¿sí?, a perder su vida antes que adorar a otro Dios. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que tener bien en claro, ¿sí?, a quién estamos adorando.
¿A quién estamos adorando? ¿Seremos como Sadrac, Mesach y Abednego o seremos como todo el resto que se postraron ante esta estatua? Hay que meditarlo. La palabra, la escritura nos lleva a meditar. Hoy nosotros diríamos por ahí, no, yo no me voy a postrar delante de una imagen. Pero hay otras cosas que justamente uno termina adorando. Cosas, personas también. Es un gran problema esto, amén. Y por eso tenemos que orar y que el Señor nos guíe a ver cómo y qué estamos haciendo con nuestra adoración. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y vemos varios, es tremendo, por eso tenemos muchas cosas, hermanos, para hablar, pero bueno, no, vamos a tratar también como mantener un tiempo, ¿no? Eran gobernadores, ¿no? Y yo por eso pensaba en esto, ¿no? No te olvides de Dios cuando estés en mejor posición. Y de esto, hermanos, pero mire, visto. Sí, yo creo que si toda la gente que recibió algo de parte de Dios, una mejora en su vida, creo que la mitad de Argentina ya sería evangélica, más capaz. Mucho más. Personas que muchas veces cuando no tienen trabajo vienen a la iglesia, hermano, y yo quiero trabajo. Y los he visto. Y el Señor después le abre puertas de bendición. A ver, yo siempre digo, Dios no te promete hacerte rico, ¿sí? Aunque algunos han llegado a eso también. Pero no es el objetivo del Evangelio. Pero dice, las cosas que te hacen falta, ¿sí? Las cosas necesarias. Dios se compromete. Eso sí es una promesa de Dios. Y los he visto, hermano, y de repente estamos orando, claro, y a full en la iglesia, hermano, trabajando en la iglesia, todo, y de repente desaparecían. Y pasaba una semana, pasaban 2 semanas, 3 semanas, y antes no teníamos celulares, ¿viste? Había que ir a la casa. Ni teléfono teníamos. El que tenía un teléfono de línea era rico. Estoy hablando hace bastantes años, ¿no? Y de repente íbamos, no, lo que pasa es que está trabajando. Bueno, y tenía que buscar en qué momento encontrarlo. No, y de repente cuando por ahí lo encontraba, no, lo que pasa es que ahora tengo mucho trabajo. Bueno, no vamos a obligar a la gente que venga. De repente aparecía de vuelta en la iglesia. Ah, qué bueno, hiciste un tiempo para venir. Me quedé sin trabajo. De nuevo a comenzar. Hay gente así, hermano, lamentablemente. Yo digo, gracias a Dios que no todos son así, ¿no? Hay muchos que entienden, ¿no? Y le dan gracias a Dios y entienden lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Y lo fundamental, que han entendido que Dios se reveló a sus vidas, ¿sí? A través de esas obras personales en cada uno de nosotros, no para que busquemos lo material, sino para que lo reconozcamos como el único y verdadero Dios. ¿Me está entendiendo? Para eso. Para eso Dios hizo esas cosas, porque fue la forma en que llegaste. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y vemos que estos no se olvidaron, ¿no? Pero fíjense, hermano, yo pensaba en este Nabucodonosor, ¿no? En este Nabucodonosor, este rey, era el rey de un imperio, no era un simple reino. Y le dice, no, él manda a hacer eso, y sabiendo quiénes eran Sadrac, Mesach y Abednego, y que él mismo dijo, ¿no?, que el Dios de Daniel era el Dios que estaba sobre todo Dios. Ahora de repente los manda a matar a estos 3 que también adoraban al mismo Dios que Daniel. Entonces, de nuevo, hermano, ¿ven? El hombre se olvida rápidamente. Se olvidó que él mismo había dicho, el Dios de Daniel, que era el Dios de estos muchachos también, es el Dios que está sobre todo. Se olvidó y los mandó a la muerte. Por eso dice la Escritura también, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en Dios. ¿Me está escuchando? ¿Cuántas veces ha pasado que uno dice, bueno, mi amigo, mi hermano, no sé, lo que sea, cuando lo necesite va a estar, y resulta que llega el momento y no está? Y uno encima se pone mal después, ¿viste? Se amarga, ¿no? Porque te deprime, te pone bajón, ¿no? Y uno, pero ¿cómo puede ser? O sea, es un cachetazo, es un golpe. Pero muchas veces, hermano, yo lo he dicho también, Dios a veces va a permitir eso, incluso con hermanos de la iglesia. Cuando nosotros descansamos en hermanos de la iglesia, a mí me pasó. Empecé a dejar de descansar tanto en Dios y empecé a descansar en hermanos de la iglesia. ¿Sabe qué?
terminé. ¡Pum! Ahí. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Amén. ¿Sí? Dios lo bendiga. Pero ¿saben qué? Yo entendí eso. No era culpa de mis hermanos. Eso lo aprendí bien. Gracias a Dios lo aprendí bien. Era culpa mía. ¿Sí? Porque yo estaba descansando en un hermano que era una persona o hermana, ¿no? Humanos igual que yo. Y que quizás tenían la mejor onda conmigo y la mejor predisposición. Pero son seres humanos. Y Dios quiere que confiemos solamente en Él por sobre todas las cosas. Entonces entendí de que Dios permitió en mi vida y va a permitir en la vida de muchos que estas cosas ocurran. Pero para que aprendamos a depender de Él. Que no tenga que pasarte eso. Decirle que está al lado tuyo. Que no te tenga que pasar eso. Entonces vemos cómo se olvida este hombre, ¿no? Me hacía acordar... ¿Se acuerdan José también, cuando estaba preso? Que era el panadero que se salvó, algo así. Ya no me acuerdo si era el panadero o el copero que se salvó, ya me confundo. No, el panadero, ¿no? ¿Al revés? Ah, zafó el panadero, bien. ¿Y qué pasó? Pasaron creo que 3 años. Y recién se acuerda, ¿no? O más, no me acuerdo. Ahora, y se olvidó de comentarle al faraón, ¿no? ¿Cómo fue que él entendió que se olvidó, ¿no? Y yo pensaba en José, que José le dijo, cuando estés delante de Faraón, vea, por eso digo, Dios siempre muestra, hermano, los detalles, ¿no? Y José ahí, es como que quiso atacar, Dios estaba con José, Dios estaba con José, Dios le hablaba a José, Dios tocaba a las otras personas, José ni tenía que decirle nada a nadie. Pero ahí, ¿qué dijo José? Acordate de mí cuando estés con el Faraón, no te olvidé, ¿Viste como algunos dicen, bueno, cuando te vaya bien, cuando... Antes decían, no, bueno, acá ya se nos ocurre, creo, ¿no? Cuando te gané la quinela, cuando te gané, acordate de mí, O cuando estés allá, o en algún trabajo, cuando sea encargado, acordate de mí, Está buscando esa... Bueno, a mí José en ese momento me sonó así. ¿Y qué ocurrió? Se olvidó 3 años, creo. No recuerdo bien. ¿Me está entendiendo? En cambio, Dios no se olvida. Dios quiere que dependamos de Él, que busquemos de Él. Eso es lo que aprendemos en la iglesia, a comer su palabra, hermano. ¿Amén? Obviamente que tenemos que tratar cada uno de nosotros de ayudar de la mejor manera a nuestros hermanos, de estar de la mejor manera, de servir de la mejor manera al Señor también. Y hacer cada uno lo que Dios nos manda hacer. Amén. Pero por sobre todas las cosas es el Señor. Amén. Y a su nombre. Vemos también que estos muchachos le dicen, no le responden, lo denuncian, mejor dicho, porque lo denunciaron por fieles. Los denunciaron por ser tan obedientes a Dios. Hermano, hay gente que no soporta que seas obediente a Dios. Les molesta, les irrita, les pone mal. Y encima si ven que te va bien, peor todavía. Porque cuando nos ven mal, si ven que va mal, mirá, viste, va a la iglesia, igual mira lo que le pasó, porque tienen esa idea. Vos podés estar en la iglesia y podés estar pasando momentos muy terribles y muy fuertes, porque seguimos estando en esta tierra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Amén. Entonces, tenemos que pensar eso y darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Que muchos no quieren vernos bien, ¿sí? Y más porque obedecemos a Dios, porque quieren que nos pase algo, ¿sí? Pero mire qué pasó acá, ¿no? Y dice que lo denunciaron a estos muchachos. Fueron a hablar de ellos. A ver, en este caso no era que fueron a hablar mal ni una mentira, sino fueron a hablar, miren, esto no adoran la estatua que vos querés, que vos mandaste que adoren. Y dice que fue, ¿no? el mismo rey, y les pregunta, ¿no? Que lo hemos leído en el versículo 15, ¿no? Y le dice, ¿y qué Dios, no? Ya estaba poniéndose medio irritable también, ¿no? Nabucodonosor. Y en el 16 le responde Sadrach, Mesach y Abednego, que justo, bueno, fue la palabra de apertura también, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Unos gobernadores a este reino. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Acá hay otra clave.
Ellos servían a Dios, seguían sirviendo al Señor. ¿A quién servimos? Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y le dice, no solamente del horno, sino de tu mano también, Rey. Oh Rey, nos librará, dice, ¿no? Y después el 18, ¿no? Que es lo más fuerte, porque hasta acá nos gusta a todos, porque bueno, ¿cuántos saben que nuestro Dios es poderoso? Y nos puede librar de cualquier situación. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Él es todopoderoso. Él puede, no sé, hacer lo que Él quiera. En cualquier situación, en cualquier problema que podamos estar, Él nos puede librar. Amén. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y lo sabemos. Y qué bueno que lo reconozcamos también. Pero después en el 18 viene algo mucho más fuerte, porque la primera parte nos gusta todo, ¿no? Pero ellos le dicen, ¿no? Y si no, sepas, oh Rey, que no se... Perdón, sí, está bien. Si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿sí? Otras traducciones dicen, y aún si Dios no nos librara, si no fuera así, tené claro, Rey, que tampoco vamos a postrarnos ante esa estatua. No vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Por eso digo, acá está la clave, ¿no? O sea, si me libra, gloria a Dios y le damos toda la gloria al Señor. Pero también puede ser que Dios no me libre. Y ellos estaban diciendo, aunque tenga que morir, ¿sí? No voy a adorar a otro Dios que no sea mi Dios. Por eso digo algo fuerte. Estaban dispuestos a perder sus propias vidas. No solamente sus posiciones que habían alcanzado, sino sus propias vidas. Jesucristo dijo, hermano, y por eso tenemos que relacionarlo también con lo que nuestro Señor dijo, ¿no? Jesús dijo que aquel que gane su vida para sí mismo la perderá, pero que aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la ganará. Parecería una incoherencia, ¿no? Pero es así. Es así. Nosotros acá, cuando nos reunimos, hermano, en la iglesia, no perdemos tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces te van a decir, disfrutá de la vida, esto, cual cosa, qué sé yo? Sos joven. Bueno, a mí ya no me lo dicen tanto eso, pero... sos joven, qué sé yo. Hermano, acá no perdemos tiempo, no perdemos vida, ganamos vida. Y una vida abundante y una vida eterna. Y salpicamos a otros para que también reciban vida, la vida verdadera. Y por sobre todo, la vida eterna que viene a través de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Yo gracias a Dios, a los 23 años acepté a Jesús. Y sabés cómo me lamenté no haberle aceptado, pero muchos años, no haber crecido en la iglesia como me hubiera gustado, las cosas que me hubiera evitado, porque yo llegué hasta los 23 años vivo, no sé si decir por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Pero me podía haber muerto tranquilamente mucho antes, ¿sí? Por muchos motivos, por muchas cosas que me tocaron vivir, y algunas yo no las elegí tampoco, porque veo cuando uno es chico, tus padres te llevan para acá, te llevan para allá, cosas que uno no eligió vivir. Nos tocó vivirla, me tocó vivirla, ¿amén? Yo a veces me pongo a pensar, digo, o estoy hablando con alguien y digo, no, sí, porque yo viví en tal lado, porque yo hice tal cosa, pero a uno dirá, pero este hizo de todo este hombre. Pero yo no elegí. Es más, hay cosas que no me hubiera gustado ni vivirla ni pasarla, pero me tocó, amén. Pero qué bueno, y doy gracias a Dios que a los 23 años, ¿no? Después de casi un año que me venían predicando el Evangelio, tomé la mejor decisión de mi vida, que fue entregarle mi vida a Jesucristo. Fue aceptarle. Y de ahí comenzar a disfrutar la vida que solamente Él te puede dar. Amén. Y a su nombre. Por eso es importante entender esta cosa. Y estos muchachos la tenían pero re clara. Y la riqueza, ni la autoridad, ni todo el poder le cegó la vista. Porque ahí hay que entender esto. Dice la Escritura también que Satanás, o sea, el Dios de este mundo, dice, ¿no? Tiene cegado a los incrédulos para que aún viendo no puedan ver. Porque el incrédulo por ahí no ve cómo uno cambió su vida, las cosas que uno recibió, y por ahí uno le cuenta y no lo ve. Por eso tenemos que orar por ellos también, ¿sí? Para que eso se quite en el nombre de Jesucristo y a su nombre. Entonces vemos que estos muchachos, hermanos, fueron capaces de creer que Dios lo podía librar, pero también de que si no nos libra, está bien igual, no voy a adorar a otro Dios. Eso, ¿sabe qué sería? Es aceptar la voluntad de Dios.
Es aceptar lo que Dios quiere, ¿no? Bueno, si Dios permitió esto en mi vida, a pesar de que le estoy sirviendo, a pesar de que le soy obediente, de que le soy fiel, Dios lo permite, yo tengo que aceptar la voluntad del Señor. Y de eso también tenemos ejemplo en Jesucristo. Cuando dijo Él, Señor, si tienes otra manera de salvar a la humanidad, hacelo. Pero que no sea como yo quiero, sino como vos querés. Amén. Y a su nombre. Esa es la parte por ahí a veces más dura, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Pero tener la certeza de que, bueno, estamos sirviendo a Dios, bueno, será lo que Dios quiere. Y ellos decían eso. Bueno, y si tenemos que pasar por el horno y nos tenemos que morir ahí, lo aceptamos. Eso estaban diciendo estos muchachos. ¿Se dan cuenta de lo fuerte que es? Jóvenes, prósperos, educados, porque se acuerdan que habían estudiado, no eran cualquier persona tampoco que vinieron así nomás, ¿no? O sea, uno podría decir, qué desperdicio. No, pusieron su vida en las manos del Señor. Y eso, por eso, hermano, es bueno que nosotros también entendamos esto, ¿no? De que muchas veces, y en este tiempo se predica en muchas partes, un Dios que se amolda a nosotros, ¿sí? A nuestras necesidades. Necesito esto, necesito aquello, no, entonces, y Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, y Dios va a hacer esto más y esto otro. Un Dios que se amolda a nosotros, pero ese no es el Dios que se predica en el Evangelio, hermanos. El Evangelio dice, arrepentite y convertite porque el reino de Dios se ha acercado. El Dios que predica el Evangelio, que predicó Jesucristo, hermano, es el Dios que sigue siendo Dios y al cual nosotros, que éramos pecadores, seguimos siendo, ¿sí? Pero ganamos lejos de Dios, nos tenemos que amoldar a Él, a su palabra, a los principios de su reino. Por eso, es al revés la cosa. Y uno escucha, ¿viste? Sí, porque Dios puede hacer esto, Dios te puede... ¿Cuándo Jesucristo predicó eso, hermano? Fíjese, por eso tenemos que meditar la Biblia. ¿Cuándo los apóstoles predicaron eso? Ahora que vemos apóstoles, profetas por todas partes, ¿cuándo predicaron eso? No. Son los últimos tiempos. Por eso está ocurriendo eso también. Eso también es una señal. La apostasía. La apostasía es renunciar a la fe, a los principios bíblicos. Empezar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todo de acuerdo a mi humanidad. Amoldo la palabra de Dios a mi humanidad, a mis deseos, ¿sí? Y es lo que la mayoría quiere. ¿Cuánto están entendiendo? Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo el Señor nos llama a que nosotros nos amoldemos a la palabra de Dios. Claro, no es fácil. Jesús dijo que era fácil, siempre digo, ¿no? Jesús nunca dijo que paramos de sufrir. Es más, ¿qué dijo? Que el camino, ¿cómo es? ¿Es ancho y espacioso el camino del Evangelio? No, dijo, el camino del Evangelio es angosto, estrecho es el camino. ¿Sí? Pero con la ayuda de Él y de su Espíritu Santo, porque no nos dejó solo, lo podemos transitar. No hay otra manera. Amén. Y eso nos va a llevar siempre a adorarlo a Dios y tener, porque cada vez se va a complicar más y van a ver este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ser tentados con este tipo de cosas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Vemos también cómo, luego de esto, ¿no? De esta respuesta del rey, que dice que el rey se llenó de ira. Ya venía medio molesto, ahora se llenó de ira. No, bueno, vimos que todo lo que hizo, dice que recalentó el horno 7 veces, bueno. Hermano, es así. El diablo no quiere que obedezcas a Dios. Y va a pasar esto. Van a haber situaciones quizás que por tu obediencia a Dios, hay gente que se va a enojar. Se va a molestar. Pero qué bueno que tomemos el ejemplo de estos muchachos, ¿no? Y lo más lindo, ¿no? Lo que vino después, que en este caso no era la voluntad de Dios que se mueran, en este caso, sino que dice que después de que fueron echados, bueno, toda esta situación tremenda, ¿no? Los mismos soldados que los fueron a tirar se murieron quemados, pero dice que después Nabucodonosor miraba y claro, empezó a mirar y le dice, ¿no echaron 3 acaso ahí adentro? Yo veo 4 y están paseando. Eso siempre me encantó esa parte.
¿no? Que aún en los momentos difíciles, hermano, Jesucristo nos saca a pasear. Nos saca a pasear. Por eso Él es nuestro refugio por sobre todas las cosas. Pueden estar las cosas mal, pero cuando vos vas a la presencia del Señor, Él te recrea, Él te saca a la placita, Él te saca a un juego, Él te hace pasear. No sé, es lo que a mí me viene cuando empieza el paseo. No sé, capaz que me lleva a ver un museo, a mí que me gusta, ponele. Yo me imagino esas cosas. Y me saca de esa situación, o me ayuda a pasar esa situación. Porque acuérdense que ellos seguían ahí adentro. Y esto tenés que entenderlo, cuando servís a Dios, cuando obedecés al Señor, el Señor nunca te va a dejar solo. Mirá, si aún muchas veces desobedeciéndolo, Él ha estado igual o no. Imagínate en estas circunstancias. Y es tremendo, y dice que se impactó el rey, ¿no? Y los otros también, y entonces él se acercó lo que pudo, dice que los llamó, y salen, ¿no? Y primero, bueno, algo interesante, entraron atados pero salen desatados, ¿no? Porque, o sea que lo único que se ve que se quemó son las cuerdas, digo yo, ¿no? Dice que salieron enteritos, ¿no? Ni su ropa, ni su pelo, dice, se había quemado, nada. Ni olor a humo tenían siquiera. Eso muchas veces nos muestra, ¿no? De que las pruebas muchas veces no son fáciles, son difíciles por lo general, pero cuando el Señor está con nosotros y las pasamos, no queda nada de eso. No nos quedan heridas de eso, a ver si me entienden. Porque el Señor nos sana. ¿Sí? El Señor nos sana. Cuando el Señor permite algunas pruebas, el Señor nos sana. Y aún muchas veces cuando no han sido permitidas, ¿de cuántas cosas nos sanó el Señor? ¿De cuántas heridas que nos han hecho? Que no fueron permitidas por Dios, pero bueno, pasaron. Imagínate las que son permitidas por Dios. Y Dios nos sana. Y dice que ni olor a humo tenía, ¿no? Y bueno, ahí todos dicen que se juntaron maravillados, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y bueno, estas son las cosas que hace Dios. Y ahí, de nuevo, ¿no? Lo hemos leído. Lo hemos leído al final, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Otra vez, ¿no? Se volvió a acordar. Pues digo, el hombre se olvida, pero bueno, frente a estas cosas no le quedaba argumento a este rey y dijo, bendito el Dios, sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y bueno, después dice, por tanto decreto, ¿no? Que cualquiera, dice, ¿no? Que blasfeme contra el Dios de Sadrach, bueno, hecha una sentencia ahí, ¿no? Para aquellos que se levanten contra Dios. Hermano, lo mejor que podés hacer siempre es confiar en Dios. Y eso también implica que le seas fiel. Amén. Eso nos enseña la palabra constantemente. Lo venimos viendo, lo venimos meditando y lo vamos a seguir viendo porque es así la Escritura. Y qué bueno que uno pueda, hermano, poner su confianza en el Señor. Y sí, es verdad, muchas veces yo recuerdo cuando yo empecé el camino de Cristo, como dije, ¿no? El Señor me libró de las drogas, de la violencia, de montones de situaciones. Restauró mi matrimonio, en mi caso, ¿no? Tuve la bendición de que luego mi esposa también aceptó al Señor, pudimos seguir el camino de Cristo. Pero mucha gente a mi alrededor, hermano, no entendía. Y se oponían. Por eso digo, se oponían. Siendo que habían visto, el cambio rotundo que había ocurrido en mi vida. Y más en esos tiempos y en particular. Habían visto un cambio rotundo en mi vida. Pero sin embargo, se seguían oponiendo de mi familia, ¿no? A que yo vaya a la iglesia. O sea, pero después hablan de amor. Y en algún momento les tuve que explicar, mira, si yo me aparto de Dios, si yo dejo de congregar, quizá vuelva a estar peor de lo que estaba antes. ¿Ustedes se acuerdan cómo yo estaba antes? ¿Quién estaba conmigo de ustedes cuando yo estaba así? Si nadie me aguantaba, nadie me soportaba. Hasta mi mamá y mi hermana me echan de mi casa, así que imagínate.
Yo digo, cuando tu mamá te echa, la cosa está complicada, ¿eh? Está muy complicada. Y me fui. Por eso digo, muchas veces o sea, y después hablan de amor, a ver si me entienden. Pero como dice la Escritura, el Dios de este siglo tiene cegado a los incrédulos, no pueden ver la obra de Dios en nosotros. Yo digo, en algunos por ahí no es tan evidente, ¿no? Por eso digo, algunos no estaban tan locos como yo. Pero en mi caso era muy, pero muy evidente. ¿Sí? Los vecinos. Antes mi mamá por ahí hasta tenía vergüenza de mí. De repente los vecinos empezaron a hablar, después de un par de años se empezó a dar cuenta, ¿no? Oye, qué bien que está su hijo ahora, dice. ¿Ah? ¿Me entienden? Ahora, y ahí se empezó a reaccionar un poquito. Pero ya habían pasado años, ya me habían criticado, me habían hecho un montón de cosas, ¿no? Amigos, ni hablar, amigos. Que justamente andamos en la misma, bueno, también, de a poquito yo no me alejé, pues no me alejé, yo les prediqué a todos. Pero llegó un momento en que ellos de a poquito se iban alejando y me iban dejando. No como yo cuento que tenía 1 millón de amigos y me quedé con uno solo después, con Jesucristo. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? Valió la pena y sigue valiendo la pena. El Señor me añadió primeramente mi familia, mis hijos, ¿no? Y montones de hermanos que he conocido y que tengo en la iglesia también. Me ha añadido familia en Cristo. ¿Me está escuchando? Amén. Porque ese muchas veces es el precio. Como pagaron estos muchachos. Como pagaron estos muchachos. Prefirieron morir ellos antes que dejar de adorar a su Dios. O que otra cosa, ¿no? Lo saque de ahí. Yo lo tenía bien clarito. Y Dios, hermano, no lo dejó. ¿Me está escuchando? Y yo hasta acá puedo también dar testimonio de esto. Así que te animo en esta tarde, todavía, tarde-noche, que te juegues por Dios. No importa tu edad. No importa tu edad, si sos joven, jovencito, joven, más grande, joven, más grande. Acá somos todos jóvenes, digo, no, jóvenes más grandes, más chicos, no. Amén. Y que ames al Señor tu Dios, como dice la Escritura, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amén. Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro y que puedas hablar con el Señor.